El Kybalión. 3 iniciados. Introducción. Tenemos mucho gusto en presentar a la atención de los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta pequeña obra basada sobre las antiquísimas enseñanzas herméticas. Ha habido tan poco escrito sobre este tema, a pesar de las innumerables referencias a las enseñanzas en las muchas obras sobre ocultismo, que los muchos diligentes buscadores de las verdades arcanas darán indudablemente la bienvenida a la aparición del presente volumen. El propósito de esta obra no es la enunciación de ninguna filosofía o doctrina especiales, sino más bien dar a los estudiantes una exposición de la verdad que servirá para reconciliar los muchos pedacitos de conocimiento oculto que puedan haber adquirido, pero que aparentemente son opuestos uno al otro y que sirven a mentido para desanimar y despistar al principiante en el estudio. Nuestro intento no es erigir un nuevo templo de conocimiento, sino más bien situar en las manos del estudiante una llave maestra con la que pueda abrir las muchas puertas internas en el templo del misterio a través de cuyos portales principales ya ha entrado. No hay porción de las enseñanzas ocultas poseídas por el mundo que haya sido tan cuidadosamente guardada como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han llegado hasta nosotros a lo largo de las decenas de centurias que han transcurrido desde la vida de su gran fundador, Hermes Trismegistus, el escriba de los dioses, que residió en el antiguo Egipto en los días en que la raza presente de los hombres estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham, y, si las leyendas son verdaderas, un instructor de ese venerable sabio, Hermes fue, y es, el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las innumerables enseñanzas que han sido promulgadas desde su tiempo. Todas las enseñanzas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda raza pueden ser atribuidas a Hermes. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen indudablemente sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Desde la tierra del Ganges muchos avanzados ocultistas viajaron a la tierra de Egipto, y se sentaron a los pies del maestro. De él obtuvieron la llave maestra que explicaba y reconciliaba sus puntos de vista divergentes, y así fue firmemente establecida la doctrina secreta. De otras tierras vinieron también los instruidos, todos los cuales consideraban a Hermes como el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que a pesar de las desviaciones del sendero por parte de los cientos de instructores en estas diferentes tierras, aún puede encontrarse un cierto parecido y correspondencia básicos que subyacen a las muchas y a menudo divergentes teorías mantenidas y enseñadas por los ocultistas de estas diferentes tierras hoy en día. El estudiante de las religiones comparadas será capaz de percibir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión merecedora del nombre, conocida ahora por el hombre, sea una religión muerta o una en completo vigor en nuestro propio tiempo. Hay siempre una cierta correspondencia a pesar de los rasgos contradictorios, y las enseñanzas herméticas actúan como el gran reconciliador. El trabajo de la vida de Hermes parece haber sido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad que ha crecido y florecido en santísimas formas extrañas, más que en establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. Pero, no obstante, las verdades originales enseñadas por él han sido conservadas intactas en su pureza original por unos pocos hombres en cada edad, que, rehusando a grandes números de estudiantes y seguidores desarrollados a medias, siguieron la costumbre hermética y reservaron su verdad para los pocos que estaban listos para comprenderla y amaestrarla. De labio a oído, la verdad ha sido transmitida entre los pocos. Siempre ha habido unos pocos iniciados en cada generación, en los diversos países de la tierra, que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, y esos siempre han estado deseosos de usar sus lámparas para reencender las lámparas menores del mundo externo, cuando la luz de la verdad se volvía sombría, y nublada por la negligencia, y cuando las mechas se obstruían con materia extraña. Siempre hubieron unos pocos para atender fielmente al altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres dedicaron sus vidas a la labor de amor que el poeta ha establecido también en sus versos. Oh, no dejes que se extinga la llama. Protegida edad tras edad en su oscura caverna en sus santos templos cuidada. Alimentada por sacerdotes puros de amor, no dejes que se extinga la llama. Estos hombres nunca han buscado la aprobación popular ni una multitud de seguidores.
son indiferentes a estas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación que estén preparados para la verdad, o que la reconocerían si les fuera presentada. Reservan la carne fuerte para los hombres, mientras otros proporcionan la leche para los bebés. Reservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos, que reconocen su valía y que las llevan en sus coronas, en vez de arrojarlas delante del vulgar puerco materialista, que las pisotearía en el fango y las mezclaría con su repugnante alimento mental. A pesar de eso, estos hombres nunca han olvidado las enseñanzas originales de Hermes, considerando el traspaso de las palabras de la verdad a esos preparados para recibirlas, enseñanza que está establecida en el Kybalión como sigue. Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par y de nuevo. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, vienen los labios a llenarlos con sabiduría, pero su actitud acostumbrada ha estado siempre estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético. También en el Kybalión, los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Hay quienes han criticado esta actitud de los hermetistas, y han proclamado que no manifestaban el espíritu apropiado en su política de reclusión y reticencia. Pero una ojeada momentánea hacia atrás sobre las páginas de la historia mostrará la sabiduría de los maestros, que sabían de la estupidez de intentar enseñar al mundo algo para lo que no estaba ni preparado ni deseoso de recibir. Los hermetistas nunca han buscado ser mártires, y se han sentado, en cambio, a un lado con una compadecedora sonrisa en sus labios cerrados, mientras los paganos se enfurecían ruidosamente alrededor suyo con su perversa costumbre de llevar a la muerte y la tortura a los entusiastas honestos, pero descaminados, que imaginaban que podían forzar, sobre una raza de bárbaros, la verdad capaz de ser entendida solo por el elegido que había avanzado a lo largo del sendero. Y el espíritu de persecución no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se promulgasen públicamente, atraerían sobre los instructores un gran grito de escarnio y contumelia proveniente de la multitud, que elevaría de nuevo el grito de crucificad. Crucificad. En esta pequeña obra nos hemos esforzado por daros una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, haciendo lo posible por daros los principios funcionales, dejándoos que los apliquéis vosotros mismos, antes que intentar desarrollar la enseñanza en detalle. Si eres un verdadero estudiante, serás capaz de desarrollar y aplicar estos principios. Si no, entonces debes convertirte en uno, pues de otro modo las enseñanzas herméticas serán como palabras, palabras, palabras para ti. Los tres iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente las filosofías de todas las razas, naciones y gentes, por varios miles de años. Egipto, el hogar de las pirámides y la esfinge, fue el lugar de nacimiento de la sabiduría escondida y las enseñanzas místicas. Todas las naciones han tomado prestado de su doctrina secreta. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la Grecia y la Roma antiguas, y otros antiguos países participaron liberalmente en el festín de conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban tan libremente a aquellos que venían preparados para participar del gran almacén de saber místico y oculto que las mentes de esa tierra habían reunido. En el antiguo Egipto residían los grandes adeptos y maestros que nunca han sido sobrepasados, ve que raramente han sido igualados, durante los siglos que han tenido su fuga procesional desde los días del gran Hermes. En Egipto estaba localizada la gran logía de logias de los místicos. A las puertas de sus templos entraban los neófitos, quienes posteriormente, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaban a los cuatro rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban preparados, ansiosos y deseosos de traspasar a aquellos que estuviesen listos para recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la deuda que deben a estos venerables maestros de esa antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto moró una vez uno a quien los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era hombre, moró en Egipto en los primerísimos días. Era conocido como Hermes Trismegistus. Él fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología,
el descubridor de la alquimia. Los detalles del relato de su vida están perdidos para la historia debido al lapso de los años, aunque varios de los países antiguos disputaron uno con el otro en sus alegatos por el honor de haber suministrado su lugar de nacimiento, y de esto hace miles de años. La fecha de su residencia en Egipto, en esa su última encarnación sobre este planeta, no es conocida ahora, pero ha sido fijada en los primeros días de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés. Las mejores autoridades le consideran como un contemporáneo de Abraham, y algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió una porción de su conocimiento místico a partir de Hermes mismo. Conforme los años rodaron tras su partida de este plano de vida, registrando la tradición que vivió 300 años en la carne, los egipcios deificaron a Hermes, y le hicieron uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, la gente de la Grecia antigua también le hizo uno de sus muchos dioses, llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el escriba de los dioses, y confiriéndole, honoríficamente, su antiguo título, Trismegistus, que significa el 3 veces grande, el grande más grande, etc. En todos los países antiguos el nombre de Hermes Trismegistus fue reverenciado, siendo sinónimo el nombre con la fuente de la sabiduría. Incluso en estos días, usamos el término hermético en el sentido de secreto, sellado de manera que nada puede escaparse, etc., y esto en razón del hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no creían en arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien se atenían a la enseñanza leche para los bebés, carne para hombres fuertes, ambas de cuyas máximas son familiares a los lectores de las escrituras cristianas, pero que también habían sido usadas por los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminación cuidadosa de la verdad ha caracterizado siempre a las enseñanzas herméticas, incluso hasta el presente día. Las enseñanzas herméticas han de encontrarse en todas las tierras, entre todas las religiones, pero nunca identificadas con ningún país particular, ni con ninguna secta religiosa particular. Esto en razón de la advertencia de los antiguos instructores contra el permitir a la doctrina secreta que se volviese cristalizada en un credo. La sabiduría de esta amonestación es evidente para todos los estudiantes de la historia. El antiguo ocultismo de India y Persia degeneró, y fue grandemente perdido, debido al hecho de que los instructores se volvieron sacerdotes, y mezclaron así la teología con la filosofía, siendo el resultado que el ocultismo de India y Persia ha sido perdido gradualmente entre la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Así fue con la Grecia y la Roma antiguas. Así fue con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los cristianos primitivos, que se perdieron en el tiempo de Constantino, cuya mano de hierro asfixió la filosofía con la manta de la teología, perdiendo para la iglesia cristiana lo que era su misma esencia y espíritu, y haciéndola buscar a ciegas a lo largo de varios siglos antes de que encontrase el camino de vuelta a su antigua fe, siendo las indicaciones evidentes para todos los observadores cuidadosos en este siglo XX el que la iglesia esté ahora pugnando por volver a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero hubieron siempre unas pocas almas fieles que mantuvieron viva la llama, atendiéndola cuidadosamente, y no permitiendo que su luz se extinguiese. Y gracias a estos corazones leales y mentes valientes tenemos aún la verdad con nosotros. Pero no se encuentra en los libros, en ninguna gran extensión. Ha sido transmitida de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando fue escrita, su significado fue velado en términos de alquimia y astrología, de modo que solo aquellos que poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario a fin de impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Incluso en este día no se encontrarán sino pocos libros dignos de confianza sobre la filosofía hermética, aunque haya innumerables referencias a ella en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Y, sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas de las enseñanzas ocultas.
En los primeros días hubo una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, pasadas de instructor a estudiante, que fue conocida como el Kybalión, habiendo sido perdido por varios siglos el significado y la importancia exactos del término. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha descendido, de boca a oído, continuamente a lo largo de los siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos, hasta donde sabemos nosotros. Era meramente una colección de máximas, axiomas y preceptos, que eran ininteligibles para los intrusos, pero que eran fácilmente entendidos por los estudiantes, después que los axiomas, las máximas y los preceptos hubiesen sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrariamente a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales, antes que de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez del cambio de una clase de metal en otro. Las leyendas de la piedra filosofal que convertiría el metal bajo en oro, eran una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. En este pequeño libro, del que esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como están expuestas en el Kybalión, y tal como son explicadas por nosotros mismos, humildes estudiantes de las enseñanzas, que, mientras que llevamos el título de iniciados, somos todavía estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. Aquí os damos muchas de las máximas, axiomas y preceptos del Kybalión, acompañados por explicaciones e ilustraciones que estimamos idóneas para hacer las enseñanzas más fácilmente comprensibles por el estudiante moderno, particularmente por cuanto el texto original está velado a propósito en términos oscuros. Las máximas, axiomas y preceptos originales del Kybalión están impresos aquí, entre signos de acotación, dado el crédito apropiado. Nuestro propio trabajo está impreso en el modo regular, en el cuerpo de la obra. Confiamos que los muchos estudiantes a los que ofrecemos ahora esta pequeña obra, derivarán tanto beneficio del estudio de sus páginas, como lo han hecho los muchos que han pasado antes, recorriendo el mismo sendero hacia la maestría a lo largo de los siglos, que han pasado desde los tiempos de Enes Trismegistus, el maestro de maestros, el gran grande. En las palabras del Kybalión: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su enseñanza se abren de par en par el Kybalión. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría el Kybalión. Así que, de acuerdo con las enseñanzas, el pasar este libro a aquellos listos para la instrucción, atraerá la atención de esos que están preparados para recibir la enseñanza. Y, del mismo modo, cuando el pupilo esté listo para recibir la verdad, entonces este pequeño libro le vendrá a él, o a ella. Tal es la ley. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de la ley de atracción, juntará labios y oído, pupilo y libro en compañía. Así sea. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Aquel que conoce estos, con comprensión, posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente el Kybalión. Los 7 principios herméticos, sobre los que está basada toda la filosofía hermética, son como sigue. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. 7. El principio de género. Estos 7 principios serán discutidos y explicados según procedamos con estas lecciones. Puede bien darse, sin embargo, en este punto una corta explicación de cada uno. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo es mente.
Explica que el todo, que es la realidad sustancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos del universo material, el fenómeno de la vida, materia, energía, y, en breve, todo lo que es evidente a nuestros sentidos materiales, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal, infinita y viviente. Explica también que todo el mundo o universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como conjunto, y en sus partes o unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, estableciendo la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública, y que, sin tal explicación, son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. Una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental, y para aplicar las mismas a su bienestar y avance. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en vez de usarlas de una manera fortuita. Con la llave maestra en su posesión, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento, y entrar al mismo libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de energía, poder y materia, y por qué y cómo están todos estos subordinados a la maestría de la mente. Uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría, y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay siempre una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. El viejo axioma hermético lo ponía en estas palabras: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, y la captación de este principio da uno de los medios de solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal, en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por el que el hombre era capaz de atisbar a un lado de los obstáculos que ocultan lo desconocido a la vista. Su uso incluso rasgaba el velo de Isis hasta el punto de que podía verse un vislumbre de la cara de la diosa. Igual que un conocimiento de los principios de la geometría capacita al hombre para medir soles distantes y sus movimientos, mientras está sentado en su observatorio, así un conocimiento del principio de correspondencia capacita al hombre para razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Estudiando a la mónada, entiende al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada descansa. Todo se mueve. Todo vibra el Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Hechos que la ciencia moderna refrenda, y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente, e incluso espíritu, resultan mayormente de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es en un rango de intensidad y rapidez infinitas tal que está prácticamente en reposo, igual que una rueda moviéndose rápidamente parece inmóvil. Y en el otro extremo de la escala, hay formas groseras de materia cuyas vibraciones son tan bajas como para parecer en reposo. Entre estos dos polos hay millones sobre millones de grados variables de vibración.
Desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos, todo está en moción vibratoria. Esto también es verdad en los planos de energía y fuerza, que no son sino grados diversos de vibración. Y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de vibraciones. E incluso en los planos espirituales. Un entendimiento de este principio, con las fórmulas apropiadas, capacita a los estudiantes herméticos a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de otros. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales, en modos diversos. Aquel que entiende el principio de vibración, ha agarrado el cetro del poder, dice uno de los viejos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas el Kybalión. Este principio incorpora la verdad, de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las viejas paradojas, que han dejado perplejos a tantísimos, que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo, etc. Explica que en todo hay dos polos, o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar esto, calor y frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia meramente de grados de la misma cosa. Mirad a vuestro termómetro y ved si podéis descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No hay tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto, los dos términos calor y frío indican simplemente grados variables de la misma cosa, y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es meramente una forma, una variedad y una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que le acompañan en consecuencia son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde cesa la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Entre duro y blando? ¿Entre negro y blanco? ¿Entre agudo y romo? ¿Entre bulla y calma? ¿Entre alto y bajo? ¿Entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas, y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo. El de amor y odio, dos estados mentales totalmente diferentes aparentemente. Y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el que usamos los términos gusto e disgusto, que se solapan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos o ninguna de ambas cosas. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, se o moveréis si queréis pensar tan solo un momento. Y más que esto, y considerado de más importancia por los hermetistas, es posible cambiar las vibraciones de odio a las vibraciones de amor, en la propia mente de uno y en las mentes de otros. Muchos de vosotros, que leéis estas líneas, habéis tenido experiencias personales de la rápida transición involuntaria del amor al odio, y al contrario, en vuestro propio caso y en el de otros. Y realizaréis por tanto la posibilidad de que esto se consiga por el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. Bien y mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista entiende el arte de transmutar el mal en bien, por medio de una aplicación del principio de polaridad. En breve, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Un entendimiento del principio le capacitará a uno para cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si quiere dedicar el tiempo y el estudio necesarios para maestrar el arte. 5. El principio de ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas.
Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y otro. Un flujo y un reflujo. Un vaivén hacia atrás y hacia adelante. Una mengua y una crecida como una marea. Una pleamar y una bajamar. Entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento, hay siempre una acción y una reacción. Un avance y un retroceso. Una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo, soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas, y finalmente en los estados mentales del hombre, y es con este último que los hermetistas encuentran el entendimiento del principio sumamente importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal, y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo, en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares, consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar, y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro hace esto conscientemente, y por el uso de su voluntad, y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas, que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. Este principio y el de polaridad han sido estudiados estrechamente por los hermetistas, y los métodos de contrarrestarlos, neutralizarlos y usarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley del Kybalión. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto, un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada nunca meramente sucede, que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras que hay diversos planos de causa y efecto, dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso nada se escapa nunca enteramente a la ley. Los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior, se vuelven causantes en vez de efectos. Las masas de gente son conducidas, obedientes al éntomo, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la herencia, a la sugestión, y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus humores, caracteres, cualidades y poderes, así como el éntomo que les rodea, y se convierten en movedores en vez de peones. Concurren a jugar el juego de la vida, en vez de ser jugados y movidos de un lado para otro por las voluntades de otros y el éntomo. Usan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen la causación de los planos superiores, pero la ayudan a regir en su propio plano. En esta afirmación está condensado un tesoro de conocimiento hermético, léalo el que pueda. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio incorpora la verdad de que hay un género manifestado en toda cosa, los principios masculino y femenino están siempre en funcionamiento. Esto es verdadero no solo del plano físico, sino de los planos mentales e incluso espirituales. Sobre el plano físico, el principio se manifiesta como sexo, sobre los planos superiores toma formas más ligeras, pero el principio es siempre el mismo.
Ninguna creación, física, mental o espiritual, es posible sin este principio. El EJN entendimiento de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación y la creación. Toda cosa, y toda persona, contiene los dos elementos o principios, o este gran principio, dentro de sí, de él o de ella. Toda cosa macho tiene también el elemento hembra. Toda hembra contiene también el principio macho. Si queréis entender la filosofía de la creación, la generación y la regeneración mentales y espirituales, debéis entender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Os precavernos que este principio no tiene referencia alguna a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas bajas, perniciosas y degradantes, que se enseñan bajo títulos antojadizos, y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales bajos revivires de las antiguas e infames formas del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas degradadas enseñanzas que tienden hacia la lujuria, la licenciosidad y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a otra parte por ellas. El hermetismo no contiene nada para vosotros a lo largo de estas líneas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el bajo, todas las cosas son bajas. Capítulo 3. Transmutación mental. La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada, de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. El Kybalión. Como hemos establecido, los hermetistas fueron los alquimistas, astrólogos y psicólogos originales, habiendo sido Hermes el fundador de estas escuelas de pensamiento. A partir de la astrología ha crecido la astronomía moderna. A partir de la alquimia ha crecido la química moderna. A partir de la psicología mística ha crecido la psicología moderna de las escuelas. Pero no debe suponerse que los antiguos eran ignorantes de aquello que las escuelas modernas suponen ser su propiedad exclusiva y especial. Los registros grabados en las piedras del antiguo Egipto muestran exclusivamente que los antiguos tenían un pleno conocimiento comprensivo de la astronomía, mostrando la misma edificación de las pirámides, la conexión entre su diseño y el estudio de la ciencia astronómico. Ni ignoraban la química, pues los fragmentos de las antiguas escrituras muestran que estaban familiarizados con las propiedades químicas de las cosas. De hecho, las teorías antiguas concernientes a la física están siendo lentamente verificadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, principalmente los que se relacionan con la constitución de la materia. Ni debe suponerse que fueran ignorantes de los descubrimientos supuestamente modernos en psicología. Al contrario, los egipcios estaban especialmente adiestrados en la ciencia de la psicología, particularmente en las ramas que las escuelas modernas ignoran, pero que, no obstante, están siendo puestas al descubierto bajo el nombre de ciencia psíquica, lo que está dejando perplejos a los psicólogos de hoy en día, y haciéndoles reluctantes a admitir que puede haber algo en ello después de todo. La verdad es que bajo la química, la astronomía y la psicología materiales, esto es, la psicología en su fase de acción cerebral, los antiguos poseían un conocimiento de astronomía trascendental llamado astrología, de química trascendental, llamado alquimia, de psicología trascendental, llamado psicología mística. Poseían el conocimiento interno, así como el conocimiento externo, siendo poseído por los científicos modernos solamente el último. Entre las muchas ramas secretas del conocimiento poseídas por los hermetistas, estaba la conocida como la transmutación mental, que forma la materia de esta lección. Transmutación es un término usualmente empleado para designar el antiguo arte de la transmutación de los metales, particularmente de los metales bajos en oro. La palabra transmutar significa cambiar de una naturaleza, forma o sustancia a otra, transformar o exter. Y acordemente, transmutación mental significa el arte de cambiar y transformar estados, formas y condiciones mentales en otros. Así que podéis ver que la transmutación mental es el arte de la química mental, si gustáis del término, una forma de psicología mística práctica. Pero esto significa mucho más de lo que parece en la superficie.
La transmutación, la alquimia o la química, en el plano mental es lo bastante importante en sus efectos, con seguridad, y si el arte se detuviese habría una de las más importantes ramas de estudio conocidas por el hombre. Pero este es solo el comienzo. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el principio de mentalismo, cuyo axioma es el todo es mente. El universo es mental, que significa que la realidad subyacente del universo es mente. Y el universo mismo es mental, esto es, existente en la mente del todo. Consideraremos este principio en lecciones sucesivas, pero veamos el efecto del principio si se asumiera que es verdadero. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo, a lo largo de las líneas de materia, fuerza y mente. Veis, por consiguiente, que la transmutación mental es realmente la magia de la que los antiguos escritores tenían tanto que decir en sus obras místicas, y sobre la que dieron tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que le capacita a uno para transmutar condiciones mentales debe hacer al maestro el controlador de las condiciones materiales, así como de las ordinariamente llamadas mentales. Como una cuestión de hecho, nadie sino los alquimistas mentales avanzados han sido capaces de alcanzar el grado de poder necesario para controlar las condiciones físicas más groseras, tales como el control de los elementos de la naturaleza, la producción o cesación de tempestades, la producción y cesación de terremotos y otros grandes fenómenos físicos. Pero que tales hombres han existido, y existen hoy en día, es una cuestión de creencia sincera para todos los ocultistas avanzados de todas las escuelas. Que los maestros existen, y tienen estos poderes, lo aseguran los mejores instructores a sus estudiantes, habiendo tenido experiencias que les justifican en tales creencias y afirmaciones. Estos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes, sino que buscan la reclusión de las multitudes de gente, a fin de trabajar mejor su camino a lo largo del sendero de consecución. Mencionamos su existencia, en este punto, meramente para llamar vuestra atención hacia el hecho de que su poder es enteramente mental, y opera a lo largo de las líneas de la transmutación mental superior, bajo el principio hermético de mentalismo. El universo es mental, el Kybalión. Pero los estudiantes y hermetistas de menor grado que los maestros, los iniciados e instructores, son capaces de trabajar libremente a lo largo del plano mental, en la transmutación mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, ciencia mental, fenómenos del nuevo pensamiento, etc., opera a lo largo de las mismas líneas generales, pues no hay sino un principio involucrado, no importa por qué nombre puedan ser llamados los fenómenos. El estudiante y practicante de la transmutación mental trabaja entre el plano mental, transmutando condiciones mentales, estados, etc., en otros, de acuerdo con diversas fórmulas, más o menos eficaces. Los diversos tratamientos, afirmaciones, negaciones, etc., de las escuelas de ciencia mental no son sino fórmulas, a menudo bastante imperfectas y científicas, del arte hermético. La mayoría de los practicantes modernos son bastante ignorantes comparados con los antiguos maestros, pues carecen del conocimiento fundamental sobre el que está basado el trabajo. No solo son cambiados o transmutados los estados mentales, etc., de uno mismo por los métodos herméticos, sino que también los estados de otros pueden, y son, constantemente transmutados del mismo modo, usualmente de modo inconsciente pero a menudo conscientemente, por algunos que entienden las leyes y principios en casos en los que la gente afectada no está informada de los principios de autoprotección. Y más que esto, como muchos estudiantes y practicantes de la moderna ciencia mental saben, toda condición material dependiente de las mentes de otra gente puede ser cambiada o transmutada de acuerdo con el deseo sincero, la voluntad y tratamientos de la persona que desea condiciones de vida cambiadas. El público está tan generalmente informado respecto a estas cosas en el presente, que no estimamos necesario mencionarlas en largura, siendo nuestro propósito en este punto meramente mostrar el principio y el arte herméticos que subyacen a todas estas diversas formas de práctica, buenas y malas, pues la fuerza puede ser usada en direcciones opuestas de acuerdo con los principios herméticos de polaridad.
En este pequeño libro estableceremos los principios básicos de la transmutación mental, de modo que todos los que lo lean puedan captar los principios subyacentes, y poseer así la llave maestra que abrirá las muchas puertas del principio de polaridad. Procederemos a una consideración del primero de los 7 principios herméticos, el principio de mentalismo, en el que está explicada la verdad de que el todo es mente. El universo es mental, en palabras del Kybalión. Pedimos la atención estrecha, y el cuidadoso estudio de este gran principio, de parte de nuestros estudiantes, pues es realmente el principio básico de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Bajo y tras del universo de tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. El Kybalión. Sustancia significa aquello que subyace a todas las manifestaciones externas. La esencia. La realidad esencial. La cosa en sí, etc. Sustancial significa existiendo realmente, siendo el elemento esencial, siendo real, etc. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, duradero, válido, fijo, permanente, efectivo, etc. Bajo y detrás de todas las apariencias o manifestaciones externas, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar el universo del que es una unidad, no ve sino cambio en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Ve que nada realmente es, pero que todo está viniendo a ser y cambiando. Nada permanece quieto, todo está naciendo, creciendo, muriendo, el mismo instante en que una cosa alcanza su cima empieza a declinar, la ley del ritmo está en operación constante, no hay ninguna realidad, cualidad duradera, fijeza o sustancialidad en nada. Nada es permanente sino el cambio. Él ve todas las cosas evolucionando a partir de otras cosas, y resolviéndose en otras cosas, una constante acción y reacción, influjo y eflujo. Edificación y derrumbamiento, creación y destrucción, nacimiento, crecimiento y muerte. Nada dura sino el cambio. Y si es un hombre que piensa, realizará que todas estas cosas cambiantes no deben ser sino las apariencias o manifestaciones externas de algún poder subyacente, alguna realidad sustancial. Todos los pensadores, en todas las tierras y en todos los tiempos, han asumido la necesidad de postular la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías merecedoras del nombre han estado basadas sobre este pensamiento. Los hombres le han dado muchos nombres a esta realidad sustancial, algunos la han llamado por el término de deidad, bajo muchos títulos. Otros la han llamado la energía infinita y eterna. Otros han tratado de llamarla materia, pero todos han reconocido su existencia. Es autoevidente, no necesita ningún argumento. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, tanto antiguos como modernos, los maestros herméticos, y hemos llamado a este poder subyacente, esta realidad sustancial, por el nombre hermético de el todo, término que consideramos el más comprensivo de los muchos términos aplicados por el hombre a eso que trasciende nombres y términos. Aceptamos y enseñamos el punto de vista de los grandes pensadores herméticos de todos los tiempos, así como el de esas almas iluminadas que han alcanzado planos superiores del ser, ambos de los cuales afirman que la naturaleza interna del todo es incognoscible. Esto debe ser así, pues nada sino el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo, en sí mismo, es y debe ser siempre incognoscible. No consideran todas las teorías, conjeturas y especulaciones de los teólogos y metafísicos concernientes a la naturaleza interna del todo, sino como pueriles esfuerzos de mentes mortales por captar el secreto del infinito. Tales esfuerzos han fallado siempre y siempre fallarán, por la naturaleza misma de la tarea. Uno que persigue tales pesquisas viaja dando vueltas y vueltas en el laberinto del pensamiento, hasta que está perdido a todo razonamiento, acción o conducta sanos, y del todo inadecuado para el trabajo de la vida. Él es como la ardilla que corre frenéticamente dando vueltas a la redonda rueda de molino de su jaula, viajando siempre y sin embargo no llegando a ninguna parte, al final todavía una prisionera, y hallándose justo donde comenzó.
Y aún más presuntuosos son aquellos que intentan adscribir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, adscribiendo al todo las emociones, sentimientos y características humanos, incluso hasta las más mezquinas cualidades de la humanidad, tales como celos, susceptibilidad a la adulación y la alabanza, deseo de ofrendas y adoración, y todas las otras supervivientes de los días de la infancia de la raza. Tales ideas no son dignas de hombres y mujeres crecidos, y están siendo rápidamente descartadas. En este punto puede ser apropiado que establezca que hacemos una distinción entre religión y teología, entre filosofía y metafísica. Religión, para nosotros, significa esa realización intuitiva de la existencia del todo, y la relación de uno con él. Mientras que teología significa los intentos de los hombres por adscribirle personalidad, cualidades y características. Sus teorías concernientes a sus asuntos, voluntad, deseos, planes y designios. Y su asunción del oficio de mediadores entre el todo y la gente. Filosofía significa, para nosotros, la pesquisa tras el conocimiento de las cosas cognoscibles y pensables. Mientras que metafísica significa el intento por llevar la pesquisa sobre y más allá de los límites y a regiones incognoscibles e impensables, y con la misma tendencia que la de la teología. Y consecuentemente, tanto religión como filosofía significan para nosotros cosas que tienen raíces en la realidad, mientras que la teología y la metafísica parecen como cañas rotas, enraizadas en las arenas movedizas de la ignorancia, y no proporcionando nada sino el más inseguro soporte para la mente o el alma del hombre. No insistimos en que nuestros estudiantes acepten estas definiciones, las mencionamos meramente para mostrar nuestra posición. En cualquier caso, oiréis muy poco sobre teología y metafísica en estas lecciones. Pero mientras que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay ciertas verdades conectadas con su existencia que la mente humana se encuentra compelida a aceptar. Y un examen de estos dictámenes forma un tema de investigación apropiado, particularmente por cuanto que coinciden con los dictámenes de los iluminados en los planos superiores. Y a esta investigación os invitamos ahora. Aquello que es la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación verdadera, pero los sabios lo llaman el todo el Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible el Kybalión. Pero el dictamen de la razón debe ser hospitalariamente recibido, y tratado con respeto el Kybalión. La razón humana, cuyos dictámenes debemos aceptar mientras pensamos, nos informa cómo sigue con respecto al todo, y eso sin intentar apartar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. No puede haber nada existiendo fuera del todo, de otro modo el todo no sería el todo. 2. El todo debe ser infinito, pues no hay nada más para definir, confinar, atar, limitar o restringir al todo. Debe ser infinito en el tiempo, o eterno. Debe haber existido siempre continuamente, pues no hay nada más para haberlo creado nunca, y algo nunca puede desarrollarse a partir de nada, y si hubiera no sido alguna vez, incluso por un momento, no sería ahora. Debe existir continuamente por siempre, pues no hay nada para destruirlo, y nunca puede no ser, siquiera por un momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe estar en todas partes, pues no hay ningún lugar fuera del todo. No puede ser más que continuo en el espacio, sin ruptura, cesación, separación o interrupción, pues no hay nada que rompa, separe o interrumpa su continuidad, y nada con lo que rellenar los huecos. Debe ser infinito en poder, o absoluto, pues no hay nada para limitarlo, restringirlo, constreñirlo, confinarlo, perturbarle o condicionarlo, no está sujeto a ningún otro poder, pues no hay otro poder. 3. El todo debe ser inmutable o no sujeto a cambio en su naturaleza real, pues no hay nada para efectuar cambios sobre él. Nada en lo que podría cambiar, ni a partir de lo que podría haber sido cambiado. No puede ser añadido ni sustraído, incrementado o disminuido, ni volverse mayor o menor en ningún aspecto. Debe haber sido siempre, y debe permanecer siempre, justo lo que ahora es, el todo. Nunca ha habido, no hay ahora y nunca habrá alguna otra cosa a la que pueda cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno e incambiable, debe seguirse que cualquier cosa finita, cambiable, fugaz y condicionada no puede ser el todo.
Y puesto que no hay nada fuera del todo, en realidad, entonces cualquiera de, y todas, esas cosas finitas deben ser como nada en realidad. Ahora bien, no os obnubiléis, ni os asustéis. No estarnos tratando de conduciros al área de la ciencia cristiana bajo la cubierta de la filosofía hermética. Hay una reconciliación de este estado de cosas aparentemente contradictorio. Sed pacientes, llegaremos a ello con el tiempo. Vemos alrededor nuestro eso que se llama materia, que forma el fundamento físico para todas las formas. ¿Es el todo meramente materia? No del todo. La materia no puede manifestar vida o mente, y puesto que la vida y la mente están manifestadas en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más alto que su propio origen. Nada se manifiesta nunca en un efecto que no esté en la causa. Nada se desarrolla como un consecuente que no esté involucrado como un antecedente. Y además la ciencia moderna nos informa que no hay realmente tal cosa como la materia. Que lo que llamamos materia es meramente energía o fuerza interrumpida, esto es, energía o fuerza a una frecuencia baja de vibración. Como ha dicho un escritor reciente, la materia se ha fundido en el misterio. Incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia, y descansa ahora sobre la base de la energía. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? No energía y fuerza como los materialistas usan los términos, pues su energía y fuerza son cosas ciegas, mecánicas, vacías de vida o mente. Vida y mente nunca pueden desarrollarse a partir de una energía o fuerza ciega, por la razón dada hace un momento. Nada puede elevarse más alto que su origen. Nada se desenvuelve a no ser que esté envuelto. Nada se manifiesta en el efecto a no ser que esté en la causa y, así pues, el todo no puede ser mera energía o fuerza, pues, si lo fuera, entonces no habría cosas tales como vida y mente en existencia, y sabemos que no es así, pues estamos vivos y usando la mente para considerar esta misma cuestión, e igual lo están esos que alegan que todo es energía o fuerza. ¿Qué hay, pues, superior a la materia o la energía que sepamos que es existente en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus grados variables de desenvolvimiento. Entonces, preguntaréis, ¿quieres decimos que el todo es vida y mente? ¿Sí? Y no. Es nuestra respuesta. Si queréis decir vida y mente tal como nosotros pobres y mezquinos mortales las conocemos, decimos no. El todo no es eso. Pero, ¿qué clase de vida y mente queréis dar a entender? Preguntaréis. La respuesta es mente viviente, tan por encima de lo que los mortales conocen por esas palabras, como vida y mente son superiores a las fuerzas mecánicas, o materia. Mente viviente infinita por comparación con vida y mente finitas. Queremos decir lo que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian reverentemente la palabra, y espíritu. El todo es mente viviente infinita. El iluminado lo llama espíritu. Capítulo B. El universo mental. El universo es mental, sostenido en la mente del todo el Kybalión. El todo es espíritu. ¿Pero qué es espíritu? Esta pregunta no puede ser respondida, por la razón de que su definición es prácticamente la del todo, que no puede ser explicado o definido. Espíritu es simplemente un nombre que dan los hombres a la concepción más elevada de la mente viviente infinita. Significa la esencia real, significa mente viviente, tan superior a vida y mente tal como las conocemos, como las últimas son superiores a la energía y la materia mecánicas. El espíritu trasciende nuestra comprensión, y usamos el término meramente a fin de que podamos pensar o hablar del todo. Para los fines del pensamiento y el entendimiento, estamos justificados de pensar en el espíritu como mente viviente infinita, reconociendo al mismo tiempo que no podemos entenderlo plenamente. Debemos o bien hacer esto o parar de pensar del todo en la cuestión. Procedamos ahora a una consideración de la naturaleza del universo, como un todo y en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que no puede haber nada fuera del todo. Entonces, ¿es el universo el todo? No, no puede ser yo, porque el universo parece estar constituido de muchos, y está cambiando constantemente, y en otros modos no se ajusta a las ideas que estamos compelidos a aceptar concernientes al todo, como se estableció en nuestra última lección. Entonces si el universo no es el todo, ha de ser nada, tal es la inevitable conclusión de la mente al primer pensamiento. Pero esto no satisfará la pregunta, pues estamos persuadidos de la existencia del universo.
Entonces si el universo no es ni el todo ni nada, ¿qué puede ser? Examinemos esta cuestión. Si el universo existe en modo alguno, o parece existir, debe proceder de algún modo a partir del todo, debe ser una creación del todo. Pero puesto que algo nunca puede venir a partir de nada, ¿a partir de qué pudo haberlo creado el todo? Algunos filósofos han respondido a esta cuestión diciendo que el todo creó el universo a partir de sí mismo, esto es, a partir del ser y sustancia del todo. Pero esto no servirá, pues no puede sustraerse del todo, ni puede éste ser dividido, como hemos visto, y entonces de nuevo si esto fuera así, no se apercibiría cada partícula en el universo de que fuese el todo. El todo no podría perder su conocimiento de sí mismo, ni convertirse realmente en un átomo, o una fuerza ciega, o una cosa viviente vil. Algunos hombres, en verdad, realizando que el todo es en verdad todo, y reconociendo también que ellos, los hombres, existían, han saltado a la conclusión de que ellos y el todo eran idénticos, y han llenado el aire con gritos de "Yo soy Dios", para diversión de la multitud y lamento de los sabios. La exclamación del corpúsculo de que soy el hombre sería modesto en comparación. Pero ¿qué es en verdad el universo, si no es el todo ni ha sido creado por el todo habiéndose separado en fragmentos? ¿Qué otra cosa puede ser, de qué otra cosa puede estar hecho? Esta es la gran cuestión. Examinémosla cuidadosamente. Encontramos aquí que el principio de correspondencia, ver capítulo 1, viene aquí en nuestra ayuda. El viejo axioma hermético, como es arriba es abajo, puede ser puesto en servicio en este punto. Tratemos de conseguir un vislumbre de los trabajos en planos superiores, examinando aquellos en el nuestro propio. El principio de correspondencia debe aplicarse a este, así como a otros problemas. Veamos. En su propio plano de existencia, ¿cómo crea el hombre? Bien, primero, puede crear haciendo algo a partir de materiales externos. Pero esto no servirá, pues no hay materiales fuera del todo con los que pueda crear. Bien, entonces, en segundo lugar, el hombre procrea o reproduce su especie por el proceso de engendramiento, que es automultiplicación conseguida transfiriendo una porción de su sustancia a su retoño. Pero esto no bastará, porque el todo no puede transferir o sustraer una porción de sí mismo, ni puede reproducirse o multiplicarse. En el primer lugar habría una separación, y en el segundo caso una multiplicación o adición al todo, siendo ambos pensamientos un absurdo. ¿No hay un tercer modo en que cree el hombre? Sí, lo hay. Él crea mentalmente. Y al hacerlo así no utiliza ningunos materiales externos ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo su espíritu compenetra la creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, estamos justificados en considerar que el todo crea el universo mentalmente, de una manera semejante al proceso por el que el hombre crea imágenes mentales. Y aquí es donde el dictamen de la razón concuerda con el dictamen de los iluminados, como se muestra por sus enseñanzas y escritos. Tales son las enseñanzas de los sabios. Tal fue la enseñanza de Hermes. El todo no puede crear en ningún otro modo excepto mentalmente, sin usar material, y no hay ninguno que usar, o reproduciéndose a sí mismo, que es también imposible. No hay escape de esta conclusión de la razón, que, como hemos dicho, coincide con las más elevadas enseñanzas de los iluminados. Igual que tú, estudiante, puedes crear un universo propio en tu mentalidad, así crea el todo universos en su propia mentalidad. Pero tu universo es la creación mental de una mente finita, mientras que el del todo es la creación de una infinita. Las dos son similares en clase, pero infinitamente diferentes en grado. Examinaremos más de cerca el proceso de creación y manifestación, conforme procedamos. Pero este es el punto a fijar en vuestras mentes en esta etapa. El universo, y todo lo que contiene, es una creación mental del todo. Ciertamente, en verdad, todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, que existen por eones de tiempo. Y sin embargo, para el todo, la creación, desarrollo, declinación y muerte de 1.000.000 de universos es como el tiempo del parpadeo de un ojo. El Kybalión. La mente infinita del todo es la matriz de los universos, el Kybalión. El principio de género, ver capítulo 1 y otros que seguirán, está manifestado en todos los planos de la vida material, mental y espiritual.
Pero como hemos dicho antes, género no significa sexo, el sexo es meramente una manifestación material del género. Género significa relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o crea, sobre cualquier plano, el principio de género debe estar manifestado. Y esto es verdad incluso en la creación de universos. Ahora bien, no saltéis a la conclusión de que estamos enseñando que hay un Dios, o creador, macho y hembra. Esa idea es meramente una distorsión de las antiguas enseñanzas sobre el tema. La verdadera enseñanza es que el todo, en sí mismo, está por encima del género, como está por encima de toda otra ley, incluyendo las del tiempo y el espacio. Él es la ley, de donde proceden las leyes, y no está sujeto a ellas. Pero cuando el todo se manifiesta sobre el plano de generación o creación, entonces actúa de acuerdo a la ley y el principio, pues se está moviendo sobre un plano inferior de existencia. Y consecuentemente manifiesta el principio de género, en sus aspectos masculino y femenino, sobre el plano mental, desde luego. Esta idea puede pareceres alarmante a algunos de vosotros que la oís por primera vez, pero todos la habéis realmente aceptado pasivamente en vuestras concepciones de cada día. Habláis de la paternidad de Dios, y la maternidad de la naturaleza de Dios, el Padre Divino, y la naturaleza la Madre Universal, y habéis, por tanto, reconocido instintivamente el principio de género en el universo. No es así. Pero la enseñanza hermética no implica una dualidad real, el todo es uno. Los dos aspectos son meramente aspectos de manifestación. La enseñanza es que el principio masculino manifestado por el todo se halla, en un sentido, aparte de la creación mental real del universo. Proyecta su voluntad hacia el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, a lo que el último comienza el verdadero trabajo de la evolución del universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre, y después continuamente aún más arriba, todo de acuerdo con leyes de la naturaleza bien establecidas y firmemente forzosas. Si preferís las viejas figuras de pensamiento, podéis pensar en el principio masculino como Dios, el Padre, y en el principio femenino como la naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz han nacido todas las cosas. Esto es más que una mera figura poética del habla. Es una idea del proceso real de la creación del universo. Pero recordad siempre que el todo no es sino uno, y que en su mente infinita el universo es generado, creado y existe. Puede ayudaros a obtener la idea apropiada, si queréis aplicar la ley de correspondencia a vosotros mismos y a vuestra propia mente. Sabéis que la parte de vosotros que llamáis yo, en un sentido, se halla aparte y es testigo de la creación de imágenes mentales en vuestra propia mente. La parte de vuestra mente en la que se lleva a cabo la generación mental puede ser llamada el mí, en distinción al yo que se halla aparte y presencia y examina los pensamientos, ideas e imágenes del mí. Como es arriba, es abajo, recordad, y los fenómenos de un plano pueden ser empleados para solucionar las cosas de planos más altos o más bajos. Es extraño que vosotros, niños, sintáis esa reverencia instintiva por el todo, sentimiento al que llamamos religión, ese respeto y reverencia por el Padre Mente. Es extraño que, cuando consideráis los trabajos y maravillas de la naturaleza, seáis abrumados por una poderosa sensación que tiene sus raíces abajo en vuestro ser más interno. Es la madre mente a la que estáis comprimiéndoos, como un bebé al pecho. No cometáis el error de suponer que el pequeño mundo que veis, alrededor vuestro, la Tierra, que es un mero grano de polvo en el universo, es el universo mismo. Hay millones sobre millones de tales mundos, y mayores. Y hay millones de tales universos en existencia dentro de la mente infinita del todo. E incluso en nuestro propio pequeño sistema solar hay regiones y planos de vida mucho más elevados que los nuestros, y seres comparados con los cuales nosotros mortales ligados a la Tierra somos como las legamosas formas de vida que habitan sobre el lecho del océano cuando se comparan con el hombre. Hay seres con poderes y atributos superiores a lo que el hombre haya soñado nunca que poseyeran los dioses. Y sin embargo estos seres fueron una vez como vosotros, y aún inferiores, y vosotros seréis igual que ellos, y aún superiores, con el tiempo, pues tal es el destino del hombre tal como es referido por los iluminados. Y la muerte no es real, incluso en el sentido relativo, no es sino nacimiento a una nueva vida, e iréis adelante, y adelante, y adelante, a planos de vida superiores y más altos todavía, por eones sobre eones de tiempo.
El universo es vuestro hogar, y exploraréis sus más alejados escondrijos antes del fin del tiempo. Estáis habitando en la mente infinita del todo, y vuestras posibilidades y oportunidades son infinitas, tanto en tiempo como en espacio. Y al final del gran ciclo de eones, cuando el todo atraiga de vuelta hacia sí todas sus creaciones, iréis contentos, pues entonces seréis capaces de conocer toda la verdad de ser uno con el todo. Tal es el dictamen de los iluminados, aquellos que han avanzado mucho a lo largo del sendero. Y, mientras tanto, descansad caímos y serenos. Estáis a salvo y protegidos por el poder infinito del Padre Mente. Dentro del Padre, Madre Mente, los niños mortales están en el hogar El Kybalión. No hay ni uno sin padre ni madre en el universo El Kybalión.